Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Andrés Garzón y hoy quiero compartir con ustedes los resultados de una investigación doctoral desarrollada en una institución educativa pública oficial en Colombia. El estudio titulado Clima escolar, resiliencia y salud mental nace de una preocupación muy concreta: comprender cómo estas dimensiones se configuran en contextos escolares atravesados por condiciones de vulnerabilidad social. Más que presentar una propuesta de intervención, esta ponencia se centra en la fase diagnóstica, es decir, en el proceso de construcción empírica que permitió entender la realidad psicosocial e institucional antes de plantear cualquier modelo de acción. Esta investigación surge del encuentro entre la reflexión académica y la experiencia cotidiana en la escuela, en el diálogo que se da permanente con estudiantes, docentes y familia. Parte de una convicción que orientó todo el estudio, y es que no es posible hablar de transformación educativa sin una comprensión profunda y contextualizada de la realidad. Bien, el estudio se desarrolló en una institución educativa oficial del municipio de Cartago Valle. Se trata pues de la institución educativa Lázaro de Gardea, que se encuentra en un entorno urbano que enfrenta condiciones de vulnerabilidad social, las cuales no permanecen fuera de la escuela, sino que por el contrario inciden directamente en las dinámicas cotidianas. En los últimos años en esta institución se ha observado un aumento de problemáticas vinculadas al bienestar socioemocional, dificultades de convivencia, tensiones familiares, con un impacto directo en el aula. Manifestaciones como ansiedad, desmotivación en estudiantes, así como sobrecarga emocional en el profesorado, es evidente. Estas situaciones no se asumieron como percepciones aisladas, sino por el contrario como señales consistentes que dieron lugar a la formulación del problema de investigación y a la necesidad de un diagnóstico estructurado en clima escolar, resiliencia y salud mental. Más que intervenir de manera fragmentada, resultó imprescindible comprender con base empírica cómo se estaban configurando estas dinámicas dentro de la institución educativa. El propósito en esta fase fue eminentemente diagnóstico. En primer lugar, se buscó analizar la relación del clima escolar, la resiliencia y la salud mental dentro de la comunidad educativa. Entendidas estas no como variables aisladas, sino como dimensiones interrelacionadas que se configuran en el entorno escolar. En segundo lugar, se procuró identificar factores psicosociales de riesgo y protección con el fin de comprender qué elementos fortalecen y cuáles tensionan el bienestar institucional. Y finalmente, el diagnóstico tuvo pues una orientación práctica: generar una evidencia empírica suficiente para sustentar una intervención institucional estructurada. Este es un punto central. ¿Por qué? Pues no se trata de intervenir de forma intuitiva o fragmentada, sino construir previamente una base empírica sólida que justificara cualquier modelo posterior. Bien, el estudio se desarrolla bajo un paradigma pragmático orientado pues a priorizar la utilidad del conocimiento en relación con el problema y el contexto específico. Desde esta perspectiva se adopta un enfoque mixto concurrente, integrando de manera paralela información cuantitativa y cualitativa. El diseño fue descriptivo diagnóstico, pues dado el propósito que no consistía en establecer relaciones causales, sino en caracterizar con precisión el estado psicosocial de la comunidad educativa. En el componente cuantitativo participaron estudiantes, docentes, familias, y se hizo mediante instrumentos estandarizados que permitieron evaluar clima escolar, resiliencia, estrés percibido y apoyo social. De manera complementaria, pues el componente cualitativo incluyó entrevistas semiestructuradas a informantes claves, a la rectora, coordinadora, docente orientadora, junto al análisis documental del proyecto educativo institucional. Esta integración permitió contrastar las percepciones, tanto individuales, con los referentes institucionales formales.
Bien, para garantizar la validez y confiabilidad del diagnóstico se emplearon pues instrumentos estandarizados ampliamente respaldados en Latinoamérica y en Colombia en investigación educativa y psicosocial. El componente cuantitativo, como lo mencioné anteriormente, se aplicaron la escala de clima escolar, de clima social escolar, la escala de estrés percibido, la escala de apoyo social percibido y la escala de resiliencia escolar de William and Young, lo que permitió evaluar las dimensiones relacionales entre resiliencia, sobrecarga emocional y redes de apoyo que se tienen. Complementariamente, pues a ello, el componente cualitativo incluyó las entrevistas semiestructuradas y el análisis del proyecto educativo institucional. La integración de estas herramientas permitió construir un diagnóstico integral articulado entre las percepciones individuales, las dinámicas institucionales y los referentes normativos y formales que están del proyecto educativo institucional. Bien, pasamos a la parte pues, de análisis. En relación con la resiliencia estudiantil, se observa un predominio de niveles moderados coexistiendo con un grupo relevante de niveles altos y un subgrupo de nivel bajo. Este patrón indica pues la presencia de recursos adaptativos en la mayoría de los estudiantes, aunque también evidencia que hay una franja de vulnerabilidad que demanda atención institucional. En cuanto al clima escolar, la percepción general resulta pues favorable. Sin embargo, el análisis dimensional reveló debilidades en su función protectora socioemocional, lo que aquí nos sugiere que una valoración positiva no garantiza necesariamente protección frente al riesgo psicosocial. Respecto al estrés docente, predominan pues niveles medios de forma transversal, reflejando una sobrecarga emocional sostenida más que episodios aislados, condición asociada pues al riesgo de desgaste profesional. Y finalmente, el apoyo social percibido muestra una simetría entre el respaldo institucional y la interacción familiar, evidenciando pues una brecha en la corresponsabilidad entre escuela y familia. En conjunto, estos hallazgos cuantitativos permiten caracterizar un entorno con recursos que sí hay disponibles, pero con fragilidades que son estructurales y que requieren una respuesta sistemática. En el análisis cualitativo, desarrollado pues mediante un enfoque temático a las entrevistas y al análisis del PI, se identifica en primer lugar o emergió la presencia de conflictos intrafamiliares vinculados a manifestaciones de ansiedad, desmotivación y dificultades de adaptación escolar, configurándose un patrón recurrente más que situaciones aisladas. En segundo lugar, se evidencia un déficit de estrategias sistemáticas de acompañamiento socioemocional. Aunque se registran acciones puntuales, no se identifica una estructura institucional formalizada que garantice la contención sostenida. Asimismo, pues se observa una brecha formativa docente en la salud mental escolar, particularmente pues en el manejo de situaciones críticas, generando así una percepción de insuficiencia profesional ante escenarios complejos de salud mental. Otro elemento relevante fue la débil articulación familia y escuela, caracterizado pues por comunicación limitada y baja participación en procesos de acompañamiento. Y finalmente, el análisis documental revela una ausencia de gestión psicosocial formalizada. El PI pues incorpora alineamientos declarativos en salud mental, pero carece de rutas operativas claras. Entonces, en conjunto, estas categorías sugieren que las fragilidades identificadas no responden a factores individuales, sino a dinámicas estructurales. Ahí es el punto clave, a dinámicas estructurales, no individuales. Bien, la triangulación que integra la evidencia cuantitativa y cualitativa y documental permite construir una síntesis diagnóstica coherente con lo que estábamos mencionando anteriormente. En relación con el clima escolar, aunque el 70% reportó una percepción favorable, los relatos institucionales evidenciaron tensiones relacionales persistentes. Esto sugiere un entorno positivamente valorado, sí,
pero con limitaciones en su función protectora. Respecto a la resiliencia estudiantil, si bien predominan niveles moderados y altos y el análisis cualitativo confirma la existencia de vulnerabilidad emocional en un subgrupo específico, indicando que la resiliencia está presente, pero no resulta homogénea, es decir, no para todos los grupos. Ya en cuanto al estrés docente, el predominio pues, de niveles medios se articuló con una percepción de sobrecarga emocional sostenida, configurando pues, condiciones asociadas de riesgo a desgaste profesional y burnout. En el apoyo social familiar, la baja interacción identificada cuantitativamente se reforzó con la evidencia cualitativa de una corresponsabilidad frágil entre la familia y la escuela. Y finalmente, pues el análisis del PEI evidencia una brecha entre el discurso que hay en la institución y la práctica operativa con presencia pues de lineamientos claros que están dentro del documento relacionados pues con salud mental, pero sin una estructuración formal de rutas y protocolos. En conjunto, esta triangulación no solo confirmó hallazgos, sino que permitió reconocer las fragilidades estructurales que demanda una respuesta institucional sistemática. Bien, el diagnóstico se sustenta en un marco teórico y normativo que es muy coherente en el plano normativo colombiano. Este se articula con la Ley 1616 del 2013, que reconoce la salud mental como derecho fundamental, y con la Ley 1620 del 2013, orientada a a la convivencia escolar. Asimismo, se alinea con la Política Nacional de Salud Mental, que fue actualizada en el 2023, que enfatiza la promoción y prevención en contextos educativos. Ya desde el enfoque teórico, el estudio se apoya del modelo ecológico de Brondenbrenner, que permite comprender la interacción entre factores individuales, familiares e institucionales. Se integra también el enfoque salutogenético de Antonovsky, centrado en el sentido de coherencia y en la construcción de bienestar más allá del déficit, es decir, se enfoca más en la prevención. Y ya en el campo de la resiliencia se retoman aportes de Ann Master, quien la concibe pues como un proceso que es adaptativo y cotidiano. A ello, Boris Cyrulnik, quien destaca su dimensión relacional y vincular, pues apoya esta idea. A nivel internacional, los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y la OSD refuerzan la relevancia de promover bienestar y habilidades socioemocionales desde la escuela. Entonces, en conjunto, este marco garantiza que el diagnóstico no solo sea empírico, sino también teóricamente fundamentado y normativamente pertinente. A partir de la síntesis de diagnóstico integrada se identifican implicaciones institucionales muy concretas. En primer lugar, pues se evidencia la necesidad de consolidar una estrategia institucional estructurada en salud mental escolar, capaz de superar pues las acciones que se han dado de manera aisladas y avanzar hacia una gestión más sistemática del bienestar socioemocional. En segundo lugar, los resultados confirman la relevancia de la resiliencia como eje transversal en el entorno educativo, no solo en los estudiantes, sino también en la cultura institucional. Asimismo, se reconoce la importancia de implementar estrategias sostenidas de apoyo al bienestar docente, considerando pues la carga emocional que se ha identificado. Otro elemento clave corresponde pues a las brechas de corresponsabilidad familia y escuela, lo que plantea la necesidad de fortalecer mecanismos formales de articulación y participación. Y finalmente, el diagnóstico que consolida, pues se consolida como la base empírica para el diseño de un modelo institucional de resiliencia escolar, orientado desde una perspectiva preventiva, contextualizada y sostenible que responde a todas estas dificultades y necesidades de la institución educativa. En términos de aportes, este estudio contribuye en varios niveles. En primer lugar, proporciona una evidencia empírica contextualizada en un entorno educativo colombiano específico, aspecto especialmente relevante en un campo donde con frecuencia pues, se adoptan referentes externos poco situados, es decir, se cogen teorías o aportes de investigaciones de otros países y no desde el nuestro. En segundo lugar, el diagnóstico se constituye en la base para el diseño del modelo institucional de resiliencia escolar, aportando pues un sustento empírico
a su estructuración. Asimismo, el estudio pues contribuye en el campo latinoamericano de la salud mental y de la resiliencia escolar a visibilizar las tensiones estructurales compartidas en contextos educativos atravesados pues por condiciones de vulnerabilidad. Y finalmente, los hallazgos generan los insumos que son concretos para la toma de decisiones institucionales y el fortalecimiento de políticas educativas orientadas a la prevención y al bienestar psicosocial. En síntesis, se trata de un diagnóstico que no solo describe una realidad, sino que orienta procesos de transformación fundamentados en evidencia. Bueno, para finalizar, pues expreso mi agradecimiento a la Universidad Internacional Iberoamericana de México por el acompañamiento académico, a la comunidad educativa de la institución Lázaro de Gardea por su apertura, confianza y participación pues, en este proceso, y al comité organizador del octavo Congreso Internacional Multidisciplinario Ciencia Latina y a la revista por propiciar pues, estos espacios de diálogo académico y construcción colectiva de conocimiento. Muchísimas gracias por su atención.